Ya la Virgen ha salido del templo. Ya se realizaron los desposorios con San José. Y hoy nos cuenta ya el inicio de su vida en la casa de Nazaret. Ya muy pronto para realizarse ese beso de paz entre el cielo y la tierra, o sea, la encarnación del Verbo. Esa hora divina que ya está cerca. Soberana Madre mía, aquí estoy de regreso para seguir tus pasos. Tu amor me ata y cual imán potente me tiene fija y sumamente atenta a escuchar tus bellísimas lecciones. Pero esto no me basta. Si me amas como hija, enciérrame dentro del reino de la divina voluntad, donde viviste y vives. Cierra la puerta, de modo que, aunque llegue a quererlo, nunca más pueda volver a salir de él. De este modo, tanto tú como yo viviremos en común y las dos seremos felices. Le hemos dado a la Virgen la libertad de venir a nuestra alma y de hacer en ella todo lo que ella quiera. ¿Y qué va a querer la Virgen sino lo que quiere Dios? ¿Y qué quiere Dios? Si Dios nos llama a vivir en este reino y Él nos lo ha dicho, que está dispuesto a concedernos todo cuanto sea necesario para que esto se dé en nosotros, porque es que cuando Dios pide algo es porque ya nos ha dado todo eso que quiere que le demos. Él nos conoce. Convencidos de esto, primero, de que estas lecciones, aún más este libro, que se llama el libro de cielo, es un don enorme que Dios nos da a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Pero es la fe la que nos hace considerar este libro de esta manera, porque cualquiera puede tenerlo, se lo pudieron haber regalado, lo pudo haber conseguido por curiosidad, pero lo tiene como un libro más en su biblioteca. O estas lecciones, sí, se escuchan en el mes de mayo, está como de moda en el mes de mayo leer y meditar estas lecciones, pero no más. No se considera este libro como una verdadera escuela de santidad, como un verdadero tesoro. Tesoro, ¿y qué se hace con un tesoro? Se guarda, se conserva, se disfruta. Y eso ha de ser este libro para nosotros. La atención, el gusto por escuchar permanentemente estas bellísimas lecciones. Luego tiene que volverse para nosotros un libro de cabecera, diferente a todos los demás libros, a la par de la Sagrada Escritura, a la par del Catecismo. Y porque así lo consideramos, le decimos a la Virgen, enciérrame dentro del reino de la divina voluntad. Porque tus lecciones me tienen sumamente atenta. Quiero llegar a ese reino donde tú vives. Encárgate, Madre, de cerrar tú la puerta para que yo no vuelva a salir de él. Cuando un profesional
estudia tiene muchos libros que leer, que investigar, pero regularmente hay uno que por lo valioso de su contenido y lo útil para él en su vida profesional, lo tiene como el libro de consulta preferido y de él no sale. Así tiene que ser este libro para nosotros. Y entonces sí le podemos decir a la Virgen, enciérrame dentro del reino de tu divina voluntad, porque estoy dispuesta a seguir tus pasos, porque creo en tu amor, porque este tesoro que me has traído, este libro, me mantiene atenta a escuchar tus lecciones. Esto es fruto de la fe, de la confianza. Como ya digo, de lo contrario puede volverse un libro más en nuestra biblioteca espiritual. Y a veces lo cogemos, a veces no. ¿Qué nos dice la Virgen? Querida hija mía, si tú supieras cuánto anhelo tenerte encerrada en el reino de la divina voluntad. Más que anhelo nuestro, es anhelo de la Virgen, es anhelo de Dios. Cada lección que te doy es una barrera que formo para impedirte la salida. Es una fortaleza para amurallar tu voluntad, para que así puedas comprender y quieras mantenerte bajo el dulce dominio del Fiat Supremo. Esto es bien importante. Cada lección le hemos pedido a la Virgen que no nos deje salir, que ella cierre la puerta. ¿Y qué nos dice la Virgen? Cada lección que te doy es una barrera que formo para impedirte la salida. Es una fortaleza para amurallar tu voluntad, para que puedas mantenerte bajo el dulce dominio del Fiat Supremo. Nos corrobora la importancia de estas lecciones. Por eso sé atenta y escúchame, porque estas lecciones no son otra cosa que los trabajos que hace tu mamá para seducir y cautivar tu voluntad y hacer que la divina voluntad triunfe en ti. Algo de lo que tenemos que tener cierto es que el que nuestra voluntad realmente, primero, entienda que sola por sí misma no produce sino mal. Segundo, que lo importante es unir nuestra voluntad a la de Dios. Y esta actitud, pudiéramos decir, este efecto de sentirnos cautivados por la voluntad de Dios, porque ¿qué es sentirnos cautivados por la voluntad de Dios? Que ya no queramos más sino voluntad de Dios. Que llegue un momento en que ya no nos atraigan otras cosas, ni los mensajes, tantos mensajes, ni tantos libros de otra clase, ni tantos WhatsApp, ni tantos información, sobre todo en este tiempo, que llega tanta información de toda clase, que ya lo único que nos cautive realmente sea la voluntad de Dios. Pero eso es una gracia. Y lo dice la Virgen. ¿Quién nos da esa gracia? El escucharla a ella. El escuchar esas lecciones es lo que se va formando en nosotros una fortaleza, un deseo de querer mantenernos bajo el dulce dominio del Fiat Supremo. Porque estas lecciones son trabajos de tu mamá, dice la Virgen.
el trabajo que yo hago para seducir tu voluntad, para volverla dócil, para volverla atenta, de modo que la voluntad divina pueda triunfar en ti. ¿Cuánto debe valer estas lecciones para nosotros? ¿Qué importa el tiempo que le dediquemos? ¿Qué importa que esto nos lleve a dejar a un lado otras cosas? Para nosotros, el poseer esta voluntad de Dios, el que ella ejerza el pleno dominio sobre nosotros, tiene que ser ahorita nuestro mayor anhelo. Dios nos ha llamado a algo muy grande. Pienso que no alcanzaremos a comprenderlo ni a dimensionarlo en todo su valor. En este 18º día, la Virgen nos va a enseñar otras cosas al tiempo que nos cuenta qué sucedió después de ese desposorio con San José y de su salida del templo. Así nos lo dice: ahora, mi querida hija, escúchame. Yo partí del templo con el mismo entusiasmo con el que entré, y solo para darle cumplimiento a la divina voluntad. Fue sorpresa para ella que la Trinidad le dijera que tenía que casarse, que tenía que tomar esposo. Pero en su conciencia estaba la certeza de que todo lo de Dios es perfecto y que Dios es el que dispone de su vida. Y sin vacilar, se somete a eso que Dios quiere y nuevamente pronuncia su fiat. Y se da el desposorio. Tampoco ella elige el esposo, lo eligen los superiores del templo. Pero ella sabe que todo lo que sucede lo permite Dios para bien. Y en esto ella se muestra como modelo del estado conyugal. Y tenemos que entender una cosa, que el estado conyugal no empieza a forjarse en Dios cuando se casan, ¿no? Desde mucho antes. Porque Dios, la providencia de Dios va disponiendo todo para llevar a la criatura por el camino que Él ha determinado, porque nuestra vida es tejida por Dios. Desde ab eterno Dios nos eligió, desde ab eterno Dios ha escrito nuestra vida. En el tiempo esa vida se va desarrollando fielmente a lo que Dios dispuso si nosotros lo dejamos actuar a Él. O por el contrario tendrá muchos tachones, muchos vacíos, si no es Dios el que escribe esa historia, sino nosotros, considerándonos dueños de nuestra vida, la vamos escribiendo a nuestra manera. Y ahí es donde dañamos los planes de Dios. Hoy que se celebra la iglesia la fiesta de San Matías, hoy que estamos grabando este día, que tal vez el día que lo escuchemos no se celebra, pero sí vale la pena tener en cuenta esto que dice la lectura. Cuando iban a elegir a San Matías, a quien iba a reemplazar a Judas, ¿qué hizo el apóstol Pedro? No escogió él al que él le pareció, no. Invita a todos a orar, pero lo más importante es la oración que hace. Dice así: oh Señor, tú que ves los corazones de todos nosotros, muéstranos cuál de estos dos has destinado
a ocupar el puesto de este ministerio y apostolado. No le está diciendo escoge. No, ¿por qué no le dice escoge tú? Porque ya Pedro sabe que en Dios todo es. Ya Dios tiene, sabe cuál es. Lo único que le pide es que les muestre cuál es el que Él ha destinado. Por eso no le dice escógelo, no, ya sabe que Dios lo ha escogido. Y esta es la oración, hablando de la Virgen María como modelo del estado conyugal, esta es la oración que debe hacer todo joven cuando está pensando en la realización de este camino hacia la vida conyugal o de su vida vocacional. Decirle a Dios, Señor, muéstrame lo que tú tienes escogido para mí. Muéstrame esa mujer que ya tú has elegido para ser mi esposa. Atráeme hacia ella. Y está atento a ver qué le muestra a Dios. O ella decir, Señor, muéstrame ese hombre que tú has escogido para ser mi esposo y padre de mis hijos. Inclina mi corazón hacia él. O muéstrame el camino que tú has elegido para mí, en el cual yo he de servirte. Si tiene dudas si es la vida religiosa o la vida sacerdotal o el matrimonio. Pero orar con la certeza de que Dios ya sabe qué es. Lo que tú quieres es que te lo muestre, que te dé claridad. Porque solo quieres lo que Él tiene para ti. Cuando hacemos esa oración, Dios se complace porque es una oración llena de confianza en Dios, en donde se le da a Dios la libertad de que Él siga haciendo en nuestra vida lo que Él quiere, y a Dios le complace muchísimo. Porque en el fondo, en Dios todo es ya. Cuando leemos en uno de los volúmenes, ahorita no recuerdo, pero sí está realizado en uno de los talleres, cuando se habla del libro de la vida, del que Jesús habla en los escritos del libro del cielo. Ahí se nos muestra claramente que Dios ad eterno ha escrito el libro de vida de cada uno. Y nos toca a nosotros, empleando el papel, la pluma y la tinta que Él ha determinado, dejar que esa historia que en Dios ya es se vaya escribiendo en nuestra vida, de una manera fiel, perfecta, sin tachones, sin borrones, sin errores. Porque todo el sufrimiento o la infelicidad que se da en nuestra vida es consecuencia de ¿qué? De nuestra voluntad humana, porque no hemos dejado que la voluntad de Dios reine, porque hemos tomado nosotros las riendas de nuestra vida. Para quienes este conocimiento pues no ha llegado tarde, importante empezar a vivirlo. ¿Qué pasa hoy en este mundo? ¿Por qué tanta ruptura en la vida matrimonial? ¿Por qué tantos hogares destruidos? ¿Por qué tantos niños sin papá y mamá juntos, sufriendo las consecuencias de esa ausencia que es tan dolorosa para los niños? Porque hemos tomado las riendas de nuestra vida y no hemos dejado actuar a Dios. Porque cada uno ha elegido, sin tener en cuenta a Dios, según sus modos humanos, según su voluntad humana, según sus gustos, según sus preferencias, según lo que le parece, y ha hecho de su vida un desastre.
por desconocer. La Virgen es modelo de este estado de vida conyugal. Fue Dios quien lo dirigió todo en ella, quien lo hizo todo en ella. Y ellas, a pesar de que las circunstancias de alguna manera contradecían lo que ella pensaba que era plan de Dios para ella, como era el mantenerse virgen, consagrada a Él. Sin embargo, no vaciló, no razonó. Pronto dijo su fiat y dejó que Dios moviera las circunstancias. En el Catecismo de la Iglesia habla hermoso del matrimonio y es importante tenerlo presente. ¿Qué dice el numeral 1602? Habla del matrimonio como algo establecido por Dios. Vamos a leer una parte. Dice: de un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación. La íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio, un vínculo sagrado que no depende del arbitrio humano. El vínculo del matrimonio no depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. En otra traducción que me parece más hermosa, dice: es Dios el que pone el atractivo en el corazón del hombre y de la mujer. Y tiene que ser así, porque es Él el que llama al estado que Él quiera. La vocación del matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer. No es una institución puramente humana. Es Dios el que determina, es bien importante esto. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Este vínculo sagrado no depende del arbitrio humano. Otra cosa importante que dice, hablando de la grandeza de la unión matrimonial, fíjense, la salvación de la persona y de la sociedad humana, la salvación. Y yo agregamos más: salvación en plenitud es santificación. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Está íntimamente ligada. El vínculo matrimonial, el amor matrimonial, no depende del arbitrio humano. Y eso se da en la Virgen. Los superiores no sabían que ella había sido elegida por Dios, que era la elegida para ser la madre de Dios. No, no sabía nada de eso. Era una muchachita común y corriente. Y ellos tenían que elegirle el esposo. Pero Dios actúa a través de esos medios humanos y hace lo que Él quiere. Bueno, esto es importante como para que tengamos presente lo que es el abandono total para que Dios realice sus planes en nosotros. Continuamos escuchando a la Virgen. Dice ella: yo partí del templo con el mismo entusiasmo con el que entré, y solo para darle cumplimiento a la divina voluntad. Regresando a Nazaret, yo ya no habría encontrado a mis queridos y santos padres. Solo San José me acompañaba. Yo lo veía como un ángel que Dios me había dado para custodiarme.
aunque eran legiones de ángeles las que me acompañaban. Durante el viaje, todas las cosas creadas se inclinaban con reverencia para honrarme, y yo agradeciéndoles, les di a cada una mi beso y mi saludo de reina. Y así llegamos a Nazaret. Tú debes saber que San José y yo nos mirábamos con recato y sentíamos el corazón ansioso, porque cada uno quería hacerle saber al otro que estábamos atados a Dios con voto de virginidad perenne, hasta que finalmente se rompió el silencio y ambos manifestamos nuestro voto. Oh, qué felicidad sentimos. Y agradeciendo a Dios, nos prometimos vivir juntos como hermanos. Ambos estaban en la expectativa de lo que iba a pasar. San José tenía su voto de virginidad. La Virgen tenía su voto. Pero Dios los había unido en matrimonio. Y Dios lo va conduciendo todo. Dios inspira a través del Espíritu Santo que cada uno se manifieste ese voto. ¿Y cuál es su alegría? De ver que Dios quiere que su voto permanezca en cada uno. Y le agradecen a Dios. Dice la Virgen, yo lo atendía con esmero. Nos mirábamos con veneración y la aurora de la paz reinaba en medio de nosotros. No fue que cuando se dieron cuenta que ambos tenían voto de virginidad dijeron, bueno, entonces tranquilo, cada uno para su casa. No. Como quien dice, divorciémonos. No. Dios había querido que se vincularan bajo el vínculo del matrimonio y se propusieron vivir este vínculo como hermanos. La Virgen empezó a cumplir sus oficios, sus deberes de esposa, igual San José. Y por eso la aurora de la paz reinaba en medio de ellos. Sabemos que la paz es el fruto de la perfecta unión de la voluntad humana con la voluntad divina. Si todos se miraran en mí como en un espejo y me imitaran, dice la Virgen, yo me adaptaba muy bien a la vida común y corriente. No dejaba que se vislumbraran en mí los grandes mares de gracia que yo poseía. La Virgen era consciente de la altísima misión que tenía, dada por la Santísima Trinidad, pero actuaba como cualquiera de las mujeres de su tiempo, con las mismas costumbres. Y lo dice ella, si todos se miraran en mí como en un espejo y me imitaran. Nunca buscó sobresalir, nunca buscó que los demás la miraran como algo especial o la trataran como algo especial, ni siquiera San José. Aun cuando no dudo que ya el Espíritu Santo había puesto en el corazón de San José las luces necesarias para entender lo especial que había en la Virgen y tratarla así. Continúa la Virgen, escucha, hija mía, en la casa de Nazaret yo me sentía más que nunca enardecida y rogaba que el Verbo divino viniera sobre la tierra. La divina voluntad que reinaba en mí no hacía más que revestir todos mis actos de luz, de belleza, de santidad y de potencia. Yo sentía que formaba en mí el reino de la luz, pero de la luz que surge siempre, el reino de la belleza, de la santidad
y de la potencia que siempre crece. En la Virgen cada acto, como estaba vivido en la voluntad de Dios, era un acto creciente. En cada acto ella crecía en santidad, en belleza, en luz, en potencia. De manera que todas las cualidades divinas que el fiat divino iba extendiendo en mí con su reino, me daban la fecundidad. La iban preparando para ese momento tan solemne en que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, iba a bajar a ella. Pero tenía que preparar el cielo para Jesús. Estaban preparando ese trono donde Jesús iba a bajar. Dice la Virgen, la luz que me invadía era tanta que mi misma humanidad quedaba de tal manera embellecida e investida por este sol de la divina voluntad que no hacía otra cosa que producir flores celestiales. Esto que dice la Virgen, que ella misma reconoce que los efectos que la voluntad de Dios producía en su humanidad, embellecía su humanidad. Por supuesto que San José tenía que percibirlo, lo especial que había en la Virgen. El Espíritu Santo la ocultó a los ojos de los hombres, siendo que era la más hermosa de todas. Hermosa exteriormente, hermosa interiormente. Porque ese sol de la divina voluntad también producía en su alma flores celestiales. Embellecía su humanidad y embellecía su alma. Lo reconoce la Virgen. Es para que nosotros, para darnos como una lucecita, para desde aquí empezar a contemplar eso que se dio en ella. Yo sentía que el cielo se abajaba hasta mí y que la tierra de mi humanidad subía. Y el cielo y la tierra se abrazaban, se pacificaban y se daban el beso de la paz y del amor. La tierra se disponía a producir el germen para formar al justo, al santo, y el cielo se abría para hacer descender al Verbo en este germen. Yo no hacía otra cosa que ir y venir de la tierra a mi patria celestial para arrojarme en los brazos paternos de mi Padre Celestial y le decía de corazón, Padre Santo, no puedo más, me siento quemar. Y mientras ardo, siento una fuerza potente en mí que quiere vencerte. Con las cadenas de mi amor quiero atarte para desarmarte, a fin de que no tardes más. Sobre las alas de mi amor quiero transportar al Verbo divino del cielo a la tierra. Y le suplicaba llorando que escuchara mi oración. Pero todavía la Virgen no sabía que ella iba a ser la madre. Ella pedía la venida del Redentor como lo pedían todos los justos del Antiguo Testamento, que por los profetas sabían que el Redentor iba a venir. Y el Espíritu Santo iba alentando en ellos esa oración, esa súplica para apresurar esa venida. Y en la Virgen estas peticiones se daban con mayor fuerza, ella lo sentía. Dice, no puedo más, me siento quemar, mientras ardo, siento una fuerza potente en mí que quiere vencerte. Era el Espíritu Santo actuando en ella sin que ella vislumbrara qué estaba pasando,
y lo especial que estaba sucediendo en ella. Quiero transportar al Verbo divino del cielo a la tierra. Suplicaba llorando que escuchara mi oración. La divinidad, vencida por mis lágrimas y mis oraciones, me afirmó diciéndome: hija mía, ¿quién puede ponerte resistencia? Has vencido. La hora de Dios está cerca. Mientras tanto, regresa a la tierra y sigue haciendo tus actos en la potencia de mi voluntad divina. Por medio de ellos todos quedarán conmovidos y el cielo y la tierra se darán el beso de la paz. La Santísima Trinidad le había dicho a la Virgen, la había nombrado secretaria, le había dado el mandato de poner a salvo el género humano y la había nombrado pacificadora, pero no le había dicho que era la Madre de Dios, no. Dios tiene su momento para cada cosa. Ni siquiera en este momento en que ya está próximo, que la Virgen arde en deseos, que pide llorando que venga el Redentor, Dios le dice, no le dice nada. Le dice: desciende a la tierra, sigue haciendo tus actos en la potencia de mi voluntad divina, que por medio de esos actos todos quedarán conmovidos y se dará lo que tú pides. El cielo y la tierra se van a dar el beso de la paz. Pero no le dice más. La Virgen nos va mostrando los modos de Dios y nos va enseñando a nosotros a saber esperar el momento de Dios. Por ejemplo, Dios nos ha dicho que el reino va a venir, que ya está próximo, pero que antes tiene que suceder muchas cosas, que cuando veamos que están sucediendo esas cosas tan terribles, que no nos asustemos, que levantemos la mirada, que nos alegremos porque está pronta la liberación. Creer en eso y seguir pidiendo el reino. Así como la Virgen seguía pidiendo con lágrimas que viniera el Verbo. Ojalá nosotros podamos pedirlo con la vehemencia con que la Virgen pedía la venida del Redentor. Continúa la Virgen diciéndonos: pero a pesar de esto, yo no sabía aún que debía ser la madre del Verbo eterno. Hija querida, escúchame y comprenderás lo que significa vivir de voluntad divina. Yo, viviendo de la divina voluntad, formé el cielo y su reino divino en mi alma. Y si no hubiera formado en mí este reino, el Verbo jamás hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si lo hizo, fue porque encontró su reino que la divina voluntad había formado en mí. Encontró su cielo, sus alegrías divinas, porque jamás el Verbo habría descendido en un reino extraño. La Virgen es nuestro modelo. ¿Qué nos dice Dios a nosotros ahora en estos momentos de tantas pruebas, de tanta confusión? ¿Qué nos dice? Regresa, sigue haciendo tus actos en la potencia de mi voluntad divina. Por medio de esos actos va llegando la luz a la tierra. Se va formando el campo requerido para que mi reino se establezca. Sigue haciendo tus actos en la voluntad de Dios. Y en el momento determinado por Dios, todo se dará. Ah, no, quiso primero formar su reino en mí y así descender como vencedor en su reino. Y no solamente esto, sino que viviendo siempre de voluntad divina, yo adquirí por gracia lo que Dios es por naturaleza, es decir, la fecundidad divina, para poder formar sin la obra del hombre
el germen por medio del cual poder hacer germinar en mí la humanidad del Verbo eterno. ¿Qué es lo que no puede hacer la divina voluntad cuando obra en una criatura? Todo puede, y todos los bienes posibles e imaginables. Por eso, si quieres imitar a tu madre y hacerla feliz, lo que más te debe importar es que todo en ti sea voluntad divina. Es el consejo que la Virgen nos da. Ese es el ejemplo que ella nos dio y es lo que nos pide. Porque nuestros actos hechos en la voluntad de Dios, nuestra súplica ininterrumpida de que venga su reino, y esa súplica se hace con los sacrificios que nos toque hacer, con los sufrimientos que Dios nos permita vivir, en los momentos felices, en los momentos desagradables, en todas nuestras oraciones con la Santa Misa, que todo tenga una única súplica: venga pronto tu reino, y pedido con su misma voluntad divina, podemos apresurar la venida de ese reino, porque no lo estamos haciendo con nuestra potencia, sino con la potencia de una voluntad divina. Lo único, dice Jesús, el único deber que tienen los hijos de la divina voluntad, o los hijos del reino, o los hijos de la luz, como queramos decir, nuestro único deber es vivir en la voluntad de Dios. Que cada acto nuestro tenga las características de un acto divino. Primero, saber descubrir, reconocer esa voluntad divina en todo. Recibir ese amor, porque en todo la voluntad divina nos está amando, en cada cosa creada, en cada circunstancia que vivimos en nuestra vida, en el aire que respiramos, en la persona que se acerca a nosotros, en el accidente pequeño o grande que nos toque vivir, en la mortificación que se nos pida. En todo la divina voluntad nos está amando. Cada acto divino tiene que ser una correspondencia de amor. Hacerlo a nombre de todos y pedir el reino. Pero como un acto divino no es nuestro, sino de Jesús, es Jesús el que hace todo en nosotros. Eso lo hace Él en nosotros. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Perdernos en Jesús y hacer con Él todo lo que Él hace. Porque lo que en nosotros se puede dar en procesos o en palabras, en Jesús se da en un solo acto. Y estando en Jesús, estamos en la Virgen. Porque los dos son una sola cosa, un solo eslabón. Esto es un misterio de fe tan grande, tan profundo, tan hermoso, que vale la pena contemplarlo una y otra vez, sumergirnos en él, para que el Espíritu Santo nos vaya dando la gracia de comprenderlo más. Y entonces todo lo demás no tendrá atractivo para nosotros. Porque es que a veces, por estar enredando en tantas cosas, esto pierde fuerza en nuestro comportamiento y vivimos distraídos. ¿Por qué Jesús nos dice, vive como si solo tú y yo estuviéramos en el mundo? ¿Por qué la Virgen le da a Luisa esta recomendación que nos la da a nosotros y que ya lo hemos recordado en este mes? Ten tu
mirada interior fija en Él, en ese Jesús que vive dentro de ti. No te importa si no le sabes decir nada o si Él no te dice nada. Ten tu mirada interior fija en Él, reconocer a Jesús en nosotros y reconocernos a nosotros en Jesús, porque esa es una verdad. El bautismo nos metió en Cristo para vivir en Cristo. Bueno, todas estas son verdades que se hacen una y que nos ayudan a mantenernos en esa contemplación del reino. Mamá Santa, si tú quieres, puedes. Así como tuviste poder para vencer a Dios hasta hacerlo descender del cielo a la tierra, no te faltará el poder para vencer mi voluntad. De manera que ya yo no pueda volver a tener vida y que mi voluntad no tenga vida en mí. En ti pongo toda mi esperanza y de ti obtendré todo. Otro papel importante para nosotros es la reparación. Reparar, pero ¿cómo vamos a reparar? Ya Jesús nos dio a nosotros el oficio propio. La iglesia está moribunda, está grave, está en el lecho enfermísima, a punto de morir. Esa es la figura que Jesús pone en el libro del cielo. Y a Luisa a la cabecera. ¿Cómo vamos nosotros a reparar? Reparar es como darle a esa enferma, a esa moribunda, los remedios no paliativos. No, los paliativos es porque ya no hay nada que hacer, no. Los remedios necesarios para que se levante y surja gloriosa. Jesús nos dijo, es a través de la sangre. Hacerle circular nueva sangre. Sangre divina, porque por ella ha corrido mucha sangre humana. Y esa sangre humana, fruto de una voluntad humana, es la que la tiene así. ¿Y cómo le vamos a hacer esa transfusión de sangre divina? Somos la piel y en la piel van todos los vasos sanguíneos, nuestros actos vividos en la voluntad de Dios. Eso van llevándole a la iglesia esa nueva sangre divina. Sangre formada por la vivencia de estas verdades, el conocimiento y la vivencia de estas verdades. Tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Y le pedimos a la Virgen eso, que nos ayude a vencer a Dios para que este reino venga pronto. Pero para que este reino venga pronto, la iglesia tiene que resurgir gloriosa, porque así enferma como está, no puede. Y está en nuestras manos hacerla resurgir. Propósito. Nos pide la Virgen hoy. Para honrarme, vendrás a visitarme a la casa de Nazaret. Me darás todos tus actos como un homenaje tuyo para que los una a los míos y los convierta en voluntad divina. A través de este propósito vamos a vivir íntimamente unidos a la Virgen, dándole todos nuestros actos, todos, actos externos, actos internos, actos conscientes, actos inconscientes como el respirar, como la secreción de las glándulas endocrinas, como la circulación de la sangre. Todos nuestros actos como un homenaje nuestro a ella.
y se los damos para que ella los una a los de ella y los convierta en voluntad divina. Jaculatoria. Emperatriz celestial, besa mi alma con el beso de la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias a nuestra Madre por estas enseñanzas y a Jesús por todo lo que a través de ella nos da y todo lo que hizo en ella. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Reina Inmaculada, celestial Madre mía, vengo a abandonarme como tu hijo entre tus brazos y te pido con ansias la más grande de las gracias, que me animas a vivir en el reino de Dios.